Me dicen cuando vean la presentación. Ya se ve, profesor. Ok, entonces seguimos en la unidad 2, ya es la segunda sección de la unidad 2. Y bueno, nos habíamos quedado en que habíamos visto la ley de la conservación de la energía, que era la primera ley de la termodinámica. Y de ahí habíamos visto que la energía interna, o sea, delta U, era igual al calor más el trabajo. Y vimos el concepto de trabajo la vez pasada, capacidad calorífica y la diferencia entre capacidad calorífica y calor específico, y por ahí quedó una tarea de calor absorbido igual a menos el calor cedido. Entonces ya cubrimos la parte de calor. En esta ocasión nos falta cubrir el concepto de trabajo. Y bueno, el trabajo, como se define, es la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Este concepto en realidad es un concepto muy físico, ¿sí? En la física no lo han ahí recalcado, en donde W, que ya habíamos definido, es el trabajo, F es la fuerza y D es la distancia, ¿sí? Con que se desplaza, ya sea un objeto, y entonces estamos produciendo un trabajo. En termodinámica, nosotros no podemos utilizar estas literales porque obviamente nuestras literales de termodinámica son presión, volumen, temperatura, número de moles, ¿sí? Que correspondería a la masa. Entonces hay que traducir este concepto a termodinámica. En realidad, nosotros lo que hacemos en termodinámica es también hacer un desplazamiento. Aquí tenemos un pistón en donde tenemos confinado un gas, tenemos una pared móvil, como lo vimos en la clase pasada, y esta pared móvil pasa de un punto a un punto B si es una expansión o si es un proceso reversible del punto B al punto A. Pero se está haciendo una fuerza en donde estoy haciendo el marcador, se está produciendo una fuerza cuando hay una expansión y entonces vamos manejando una diferencia de longitud. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de una presión. La presión, recordemos que es igual a la fuerza por el área. Si despejamos la fuerza, entonces nos queda que la fuerza es igual a la presión por el área. Por lo tanto, entonces nuestro diferencial de trabajo será igual a la fuerza por el diferencial de distancia, partiendo de la ecuación física. Si nosotros sustituimos esta fuerza por la presión por el área, entonces tendríamos que la presión por el diferencial de área por el diferencial de longitud será igual a la presión por el diferencial de volumen, ya que los diferenciales de área con longitud, eso nos va a dar volumen. Siguiendo esta ecuación, entonces nos quedaría integrar. Entonces, integramos la diferencial de trabajo y la diferencial de presión por volumen. La presión puede ser una constante y la sacamos de nuestra integral. Y entonces vamos a definirla desde B1 hasta B2. La integral de dB, pues, es B, y sustituyendo los límites, entonces vamos a tener que el trabajo es igual a la presión por B2 menos B1. Es decir, el trabajo será igual a la presión por el gradiente de volumen. Disculpe, maestra. Como les comentaba... ¿Perdón? La pantalla no cambió. ¿No cambió para todos, muchachos? Sí, bueno, para mí sí. Sí, para mí también. No aparece. Ok. Ok, me salgo y vuelvo a entrar a ver si ese es el problema. A ver, permítanme. O dejo de compartir y si
Vuelvo a compartir y jala. Bueno, pues ya la hicimos. A ver, ustedes me dicen si ya ven la nueva diapositiva. Ya se ve, profesora. Ya. Sí, Ok, ya se ve. entonces, como les comentaba, hacemos las integrales de la diferencial de trabajo y la diferencial de volumen por la presión. La presión la podemos sacar porque puede ser una constante con los límites desde B1 hasta B2. Integrando, entonces, la integral de dB es B, y entonces nosotros haciendo los límites nos quedaría que el trabajo es igual a la presión por B2 menos B1, que esto sería igual a la presión por el gradiente de volumen, ¿sí? La diferencial de volumen. Como les comentaba, en un pistón lo que puede suceder es que tenemos un trabajo reversible, es decir, que podemos regresar al punto donde partimos. Por lo tanto, aquí tenemos una grafiquita en donde tenemos en las abscisas el volumen y en las ordenadas la presión, de tal forma que este trabajo reversible tendrá que tener el valor del área bajo la curva, ¿sí? Dependiendo de qué trayectoria nos estemos manejando. Pero en realidad la ecuación de trabajo es la que se encuentra en el recuadro rojo. Nuevamente, por convencionalidad, igual que en el calor, en el caso del trabajo, cuando el volumen 2 es mayor al volumen 1, estamos hablando de un proceso de expansión. ¿Por qué? Porque habíamos partido de un volumen menor y cuando se expandió, el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Por lo tanto, ese trabajo es negativo, ya que el trabajo del gas lo está haciendo hacia el entorno. Cuando es de manera contraria, el volumen 2 es menor al volumen 1, entonces estábamos hablando de un proceso de compresión. Y en nuestro trabajo es positivo, ya que es el trabajo del entorno hacia el gas. Esto es convencionalidad, pero después vamos a hacer un resumen de eso. Entonces, ya aquí tenemos nuestra ecuación y ya tenemos definido tanto calor como trabajo, cuáles son las ecuaciones respectivas de estas dos literales. Y entonces, aquí ya vamos a tener que cuando se comprime es positivo, cuando se expande es negativo, cuando el calor entra es positivo, cuando el calor sale del sistema es negativo. Por lo tanto, el cambio de energía interna es positivo y cuando la temperatura aumenta, y es negativo cuando la temperatura disminuye. Entonces, aquí tenemos en resumen todo lo que vimos al momento sobre la primera ley de la termodinámica. Y vamos a hacer un problema de aplicación muy, muy sencillo, que en donde nada más podamos nosotros utilizar este recuadrito que nos va a ayudar a asignar los asignar los signos en calor y trabajo. Entonces tenemos un contenedor, tiene una muestra de gas, nitrógeno y un pistón móvil que no permite que este gas escape. Durante un proceso termodinámico, 200 joules de calor entran al gas y este hace un trabajo de 300 joules. Ahí me faltó joules. ¿Cuál fue el cambio en la energía interna del gas durante el proceso descrito? Entonces, si Q, que son 200 joules, entra en calor, ¿cómo es el calor? ¿Positivo o negativo? Positivo. Se está añadiendo calor. Entonces, nuestro calor, va a ser positivo. Y aquí lo vamos a sustituir como más 200 joules. Y dice, y este hace un trabajo de 300 joules. O sea, si está haciendo trabajo, si está haciendo un trabajo, entonces el gas
se está expandiendo, o sea, está haciendo un trabajo de él hacia el entorno. Por lo tanto, es negativo. Entonces ponemos menos 300 joules. Por lo tanto, la diferencia de energía interna va a ser menos 100 joules. A ver, dudas. Dudas, muchachos. ¿No? No. ¿Sí se entiende con el recuadrito? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, la idea es de que ustedes, no sé, se les facilite la convencionalidad. Bien, entonces ustedes de tarea van a hacer esta misma técnica de ver el recuadrito y ver cuando el calor sale, cuando el calor entra, cuando se realiza trabajo en el gas o cuando el gas realiza trabajo hacia su entorno, ¿sí? Y este problemita es el que les voy a dejar de tarea y que, por cierto, ya lo envié por WhatsApp. ¿Ok? Sí. Ok, profesor. Bien. No está muy difícil, ¿verdad? Creo que utilizar o determinar la energía interna está fácil mediante este método. ¿Sale? También les voy a mandar, creo que el recuadrito, ¿no? Para que no se me pierdan. Vale. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar con los procesos termodinámicos que ya habíamos visto cuando vimos las leyes de los gases. Y ya habíamos visto lo que era un proceso isotérmico, isobárico e isocórico. Recordando eso, un proceso isotérmico, pues es un proceso a temperatura constante. Un isobárico, un proceso a presión constante, y un isocórico, un proceso a volumen constante. Ahorita vamos a ver el proceso isotérmico y entonces será a temperatura constante. En la gráfica lo que tenemos es una isoterma, que esa habíamos ya definido también desde la primera clase, que tiene esta tendencia asintótica. Y por lo tanto, si estamos manejando del punto A hacia el punto B, el área bajo esa curva corresponderá al trabajo realizado. Aquí tenemos que definir dos trabajos. Un trabajo realizado puede ser un trabajo que va de un punto A a un punto B, pero no del punto A al punto máximo, que es muy diferente. ¿Cuál será el trabajo menor? ¿El trabajo realizado o el trabajo máximo realizado? ¿Cuál, muchachos? ¿Cuál será mayor? ¿Un trabajo realizado o un trabajo máximo realizado? Máximo realizado. El máximo realizado es el que va a tener mayor valor. ¿Por qué? Porque ya no podemos forzar al sistema a que tenga un mayor trabajo. Supongamos que el trabajo máximo realizado se encuentra ahí en el punto que estoy haciendo, ¿sí? Y le voy a poner máximo. Bueno, intento ponerle máximo, ¿sí? Trabajo máximo. Obviamente, mi área bajo la curva aumentaría, sería lo que tenemos más este segmento, ¿sí? Entonces, el trabajo máximo es el trabajo que el sistema puede tener ya como tope, ya no puede haber un trabajo más. Pero un trabajo realizado es un trabajo cualquiera. Podemos nosotros manejarlo del punto A al punto B o en un punto, por ejemplo, por aquí, que puede ser el punto A'. Y también ese trabajo realizado, pues, es menor, ¿no? Porque el área bajo la curva de esta parte corresponde a un área muy pequeña. Entonces, que se entienda lo que es el trabajo realizado y el trabajo máximo realizado. El trabajo realizado, ¿sí? Entonces lo vamos a obtener de la ecuación que ya habíamos definido. Esta,
¿sí? El trabajo es igual a la presión por el gradiente de volumen. Pero ahorita vamos a ver lo que es un trabajo máximo realizado. Entonces, un proceso isotérmico es un proceso a temperatura constante. Como la energía interna, ¿sí?, es constante y depende de la temperatura, entonces el gradiente de energía será igual a 0. Creo que aquí trabajaba yo con U, no con E, ¿verdad? Perdón, aquí es U. Aquí es U. Eso lo voy a arreglar. Y aquí es U. ¿Sí? La energía interna entonces es igual a 0. Por lo tanto, el calor, si despejamos, el calor es igual al trabajo. Y por lo tanto, el trabajo ya sabemos que es P de B desde los límites desde B1 hasta B2. ¿Por qué? Porque el calor absorbido por el sistema, todo se va a convertir entonces en trabajo. Pero lo vamos a hacer para un trabajo máximo con expansión isotérmica y también reversible para un gas ideal. Por lo tanto, el trabajo máximo será igual otra vez a la integral de P de B, sacando P como una constante y haciendo los límites desde B1 hasta B2 de dB. Sabemos que de la ecuación general de gases ideales, entonces tenemos que PB es igual a nRT. Despejando P, entonces nos queda que P es igual a nRT sobre B. Por eso lo podemos sustituir. Y eso por la integral desde B1 hasta B2 de dB. ¿Sí? Rearreglando, entonces podemos nosotros, ¿sí está bien B? Sí, ok. Entonces aquí nosotros podemos rearreglar y poner nRT, que podían ser unas constantes, no cambia el número de moles, R ni la temperatura porque es un proceso isotérmico, y podemos entonces hacer la integral de dB en B desde B1 hasta B2. Por lo tanto, la integral de dB en B nos queda como el logaritmo natural de B2 entre B1 por las reglas de logaritmos multiplicadas por nRT. Y eso será nuestro trabajo máximo. Si utilizamos la ley de Boyle, entonces también rearreglando B2 entre B1, nos quedaría que es igual a P1 entre P2 y tendríamos otra versión de nuestro trabajo máximo realizado, como el trabajo máximo es igual a nRT por el logaritmo de P1 entre P2. ¿Dudas, muchachos? De encontrar el trabajo máximo en función de volúmenes o en función de presiones. Todo bien, maestro. ¿Todo bien? Bueno, ahora sí lo aplicamos. Vamos a diferenciar en estos dos problemas lo que es el trabajo realizado y lo que es un trabajo máximo reversible. ¿Ok? Entonces, abusados. Nos dice este problema que hallar el trabajo realizado, conste que nada más dice trabajo realizado, no dice trabajo máximo realizado, nada más dice hallar el trabajo realizado. Esto es clásico en los problemas que ponen hasta en los CTS, ¿sí? Que los tantean. Entonces dice, hallar el trabajo realizado en calorías cuando 2 moles de hidrógeno se expanden isotérmicamente de 15 a 50 litros contra una presión constante de 1 atmósfera y 25 grados Celsius. Ahora sí, desmenuzando los datos, nos piden trabajo. El número de moles de hidrógeno son 2 moles. La temperatura, 25 grados Celsius. El volumen 1, 15 litros. El volumen 2, 50 litros. Bueno, como es trabajo realizado, utilizamos la ecuación simple de trabajo.
que es presión por el gradiente de volúmenes. Entonces, el trabajo va a ser igual a, aquí me faltó una presión de una atmósfera, perdón, que aquí está indicada. Entonces, la presión es una atmósfera. La diferencia de volúmenes son 50 litros menos 15 litros y esto nos va a dar 35 litros atmósfera. Litros atmósfera también es una unidad de energía, pero no es muy conocida. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una conversión a calorías. Entonces decimos, 35 litros atmósfera son lo que vamos a convertir y un litro atmósfera equivale a 101.3 joules. A su vez, una caloría es igual a 4.184 joules. Entonces, aquí decimos litros atmósfera se van con litros atmósfera y joules se van con joules, quedándonos calorías. Según mi valor numérico, son 847.34 calorías. Por favor, ¿lo pueden corroborar? Sí, está bien. Ok, entonces nuestro trabajo realizado son 847.34 calorías. ¿Dudas? No, profesor. Ok, entonces está sencillo. Ahora vamos a hacer un trabajo máximo. Dice aquí, calcular el trabajo máximo efectuado. Ahí está, ¿sí? Es la diferencia de que tenemos que utilizar un trabajo de tipo proceso isotérmico. Dice, en calorías, cuando 2 moles de hidrógeno se expanden isotérmicamente y reversiblemente. También esta aseveración de reversiblemente también les está indicando que es un trabajo máximo. Entonces, si no les ponen máximo efectuado y les ponen reversible, entonces también es un trabajo máximo que también se va a dar a las mismas condiciones de 25 grados Celsius y de 15 a 50 litros. Bien, aquí no les dan presión también, si ustedes se fijan. Bueno, entonces, trabajo máximo es lo que nos piden. Tenemos 2 mol de hidrógeno. La temperatura la tenemos en 25 grados Celsius. Hay que pasarla a grados Kelvin. Y eso es más 273.15, que ya lo sabemos desde la unidad anterior. Esto nos da 298.15 Kelvin. El volumen 1, 15 litros. Y el volumen 2, 50 litros. Utilizando la ecuación de trabajo máximo, entonces sustituimos sin despeje alguno. Entonces sustituimos 2 mol, sustituimos R en calorías, que lo vimos la clase pasada, que es 1.987 calorías, y lo multiplicamos por la temperatura, que son 298.15 Kelvin. Y B2 entre B1, que son 50 litros, entre 15 litros. Haciendo análisis dimensional, bueno, los litros se van con los litros, ¿sí? Aquí las son calorías sobre Kelvin mol, aquí también me faltó, calorías sobre Kelvin mol, entonces los Kelvin se van con los Kelvin y mol se va con mol, quedándonos solamente calorías. Ahora sí, según yo, me dio un valor de 1427 calorías. A ver, me dicen, por favor, si está bien. Sí. Ok, si ustedes ahora sí, fíjense muy bien, un trabajo máximo es mayor a un trabajo realizado en las mismas condiciones, en este caso de volúmenes, temperatura y presión. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, abusados. Trabajo máximo es cuando nuestro pistón llega al tope, pero un trabajo realizado es cuando nuestro pistón está fuera de tiempo y no llega hasta el tope, ¿sí? En un trabajo mecánico. ¿Dudas, muchachos?
¿Dudas? No, maestra, no. No, profesora. Creo que está sencillo, pienso que está muy sencillo. Ya cuando les deje un trabajito, bueno, no trabajo, una tareita de una cuestión práctica que es el ciclo de Carnot, pero ya viendo aplicando todo lo que hemos visto, entonces van ustedes a volver a ver estas ecuaciones que no tienen mayor problema, es más, a veces ni se despejan, se utilizan tal cual. Por eso no tiene mucho problema estos temas. Y bueno, aquí terminaría la clase. Los puntos totales son 2 puntos, nada más un problema de asignación de signos en calor y trabajo. Ok, maestra. ¿Dudas? No. ¿Dudas? No. ¿No? Bueno,